Exministro, quería preguntarle por qué resulta complicado construir penales en nuestro país. El Ministerio de Justicia se está viendo en la necesidad de pedir una prórroga del plazo para poder deshacinar penales o construir nuevas unidades carcelarias. ¿Cuál es la dificultad ahí? Usted ha estado en el cargo y en algún momento seguro que han pasado proyectos de penales. ¿Por qué es difícil darles luz verde, construir esos penales? Licencia social. Te lo resumo de la siguiente manera. ¿Ya? Este no es un problema del actual gobierno, sino es de varios gobiernos. ¿Ya? A lo largo del tiempo siempre el tema carcelario ha sido un tema visto como de inversión de tercer nivel en la administración pública. No se le ha dado, digamos, una prioridad en el sentido de hacer de las cárceles lo que manda la Constitución. Es decir, un espacio donde una persona purga una condena, pero a su vez también se le permite resocializarse, porque la idea es que la persona no esté adentro, digamos, sufriendo la depresión propia de la condena, sino que además se resocialice y cambie de alguna u otra manera su conducta, en este caso delictiva. Ahora, hay que separar los casos también, porque dentro tenemos todo un abanico de personas. Hay desde reos primarios, personas que podrían ser rescatadas y gente que definitivamente no va a ser rescatada porque es gente muy complicada, con delitos terribles, narcotráfico, extorsión, asesinato, criminalidad organizada, violación. Eso definitivamente merece un tratamiento ya por parte del Estado de otra manera. Tener penales que tengan, el nivel adecuado de población penitenciaria, no presenten hacinamiento, porque apenas aparece el hacinamiento, aparece la corrupción, aparece también el tema de este tipo de uso de medios de comunicación, celulares y demás, que sabemos que vienen llamadas extorsivas desde la prisión. Y obviamente eso se complica y se desborda. Claro. Y hoy en día el Perú, por ejemplo, está con un 136% de hacinamiento. Licencia social, me dijo usted, doctor Tello, es decir, el permiso que la ciudadanía que está en la zona de impacto de una infraestructura carcelaria, de un penal, le niega al gobierno. O sea, se me puede levantar una ciudad y se le puede al gobierno, digamos, por decirlo figurativamente, ¿no? El reclamo puede llegar a tirarse abajo un proyecto de nueva cárcel en nuestro país. Lo has entendido perfectamente. Genera un serio problema porque la población no quiere los penales cerca. Y eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, como también, por ejemplo, los decisores políticos. Correcto. Muchas veces dicen penales para llevar a criminales o dinero para usarse en hospitales, en colegios, infraestructura, pistas, veredas, carreteras. Me explico, claro. Esa elección que tiene que tomar desde el sector público quien gobierna. Entonces, ahí es donde hay un punto medular que hay que tomar en cuenta. No ha habido a lo largo de varios gobiernos una visión clara de qué hacer con el tema carcelario. Siempre se le ha visto como algo a dejar así, al final de la lista de prioridades, y definitivamente las consecuencias son las que tenemos ahora, donde el Tribunal Constitucional ya ha advertido en el año 2020 problemas de hacinamiento en penales, 6 penales en particular, que son puntos críticos. O sea, usted me dice, no reditúa la política carcelaria, no es algo que al político lo deje bien parado, lo haga sentir bien. Claro, el político más bien dirá, oye, vamos a construir un hospital, un colegio. Eso probablemente le redituará más crédito, le generará mejor imagen al político. Pero si vemos el caso de El Salvador, por ejemplo, no tanto por comparar las cárceles ni tal, sino cómo el hecho de construir cárceles le ha significado mucho rédito político a la figura del presidente Nayib Bukele. O sea, aquí también es quizá el político que no la está viendo, ¿no? No está viendo la oportunidad de construir su capital precisamente construyendo cárceles, quizá, ¿puede ser? ¿Cómo lo ve? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que justamente estamos nosotros bajo un enfoque tradicional y esto amerita que se diseñe una política pública que verdaderamente también vea en el sector privado un aliado clave. Por ejemplo, el hecho de que se pueda hacer asociaciones públicas privadas para tener penales bajo el modelo también de cárceles productivas.
ese programa de cárceles productivas se dio hace algunos años y fue una novedad y ha generado un impacto muy positivo. En estos momentos, por ejemplo, me está escuchando seguro el empresario que estuvo en su momento también privado de la libertad, que sin embargo sale y hace una empresa importante como Lima La Gris. Es una marca que usan muchos jóvenes, una marca de ropa. Y hay casos de emprendimientos muy buenos que salen de prisión. La idea es que en el esquema normal y tradicional que tenemos con cárceles hacinadas, pensar en espacios para talleres, para lugares donde los detenidos, las personas privadas de libertad puedan desarrollar labores, aprender oficios y por qué no producir y hacer autosostenible la prisión, fuera de que puedan incluso hasta dar dinero para su familia. Eso no se ha visto. O sea, esa es una visión moderna que yo creo que supera incluso la visión muy carcelaria que tiene el gobierno de El Salvador, que me parece que básicamente pues es una inversión multimillonaria, pero en cárceles donde, bueno, hay toda una política de Estado que no me corresponde a mí darle mayor comentario, pero sí me parece bien el caso peruano de que podríamos tener nosotros éxitos si es que realmente incorporamos al privado en el proceso, y sobre todo hacemos que las cárceles, y lo vuelvo a resaltar, sean cárceles productivas. Claro, la política así mencionada suena a política de países nórdicos, ¿no? Países que han logrado eso. Lo difícil que debe ser reinsertar a un reo a la sociedad, encima educándolo y entregándole una enseñanza, un oficio, ¿no? Claro que hay casos en nuestras cárceles, pero entiendo que son una minoría esos reos que terminan resocializándose a partir de estos programas. Pero usted como ministro pudo ver... Un ratito, sí. Santiago. Sí, dígame. Santiago, disculpa que te haga una precisión. Sí. No lo veamos esto distante, no lo veamos esto nórdico o ideal, ¿no? Cuando hablamos de los países nórdicos, hablamos de países ideales en cuanto a muchas cosas, ¿no? Partiendo porque tienen democracias muy sólidas, institucionalidad muy fuerte, y el problema carcelario ya es mínimo, es mínimo de verdad. Pero quiero decirte algo y quiero resaltar eso. Me parece que no se tomó en cuenta lo que he mencionado sobre la participación privada. O sea, yo a lo que voy es a replantear el enfoque tradicional que tenemos. Sí. O sea, ojo, Santiago, hay personas, y para cerrar la idea, que tendrán que ir a prisiones incluso más seguras, mucho más seguras que la de Chayapalca, y quizás no tener un contacto mayor hacia el mundo exterior. Claro, aislamiento total. Claro, para la enorme peligrosidad que reviste, obviamente garantizando sus derechos humanos. Pero más allá de eso, me parece que donde tenemos, por ejemplo, a gente con prisión preventiva, Santiago, tenemos exactamente ya un 37% de personas, 36.000 personas de las 98.000 que están en prisión, que están con prisión preventiva. O sea, no sabemos si son culpables o no. Entonces, ahí, por ejemplo... Es un problema del sistema de justicia, ¿no? También, porque yo ya lo he mencionado en algún momento. No hay dinero asignado como corresponde al Poder Judicial del Ministerio Público. Hay brechas muy grandes. Y lo traigo a colación a razón del debate sobre la pena de muerte. En alguna ocasión creo haber conversado contigo sobre ese tema, que muy bien, podemos recoger opiniones y es una crítica constructiva al gobierno. Podemos recoger opiniones en diferentes lugares sobre la pena de muerte, pero para implementarla no solamente es el denunciar un tratado internacional, que es el de la Convención Americana de Derechos Humanos, no solamente modificar nuestra Constitución, sino dotar de recursos al Poder Judicial y al Ministerio Público para que haya peritos y una serie de logística que permita tener las garantías necesarias para llevar adelante procesos en materia penal que pueden terminar en pena de muerte. Eso no lo hay. Por eso es que debemos tener mucho cuidado, y es una recomendación para este gobierno, para los que vengan, sobre todo ahora que nos están escuchando algunos candidatos por ahí. Es importante separar lo que es un discurso populista de lo que viene a ser una política pública que tiene que tener los recursos necesarios para su implementación. Ajá, y en el entendido de que el recurso no salga del Estado, sino salga del privado, en esta figura de APPs, ¿podríamos entender que esa sería una solución? Usted me hablaba de alianzas público-privadas. ¿Se ha explorado eso? Entiendo que... Asociaciones públicas-privadas. Asociaciones público-privadas.
¿Sería ese el formato, digamos, que la plata la ponga el privado que administre su penal y que de última el Estado le pague por administrar un penal? Y también que pueda generar dentro de las prisiones, ¿no?, un trabajo que obviamente sea también, que reditúe también para el detenido, que es la persona privada de su libertad que está trabajando, porque hay que señalar bien claro de que no podemos caer pues en políticas de lesa humanidad como es el trabajo forzoso. O sea, este tipo de trabajo tendría que ser obviamente con un estipendio, pero definitivamente sí con la participación del privado. Lo que yo te digo es algo que se debe estudiar y analizar, porque hay que pensar en una solución integral del tema carcelario. Correcto. Y obviamente también en la medida en que las cosas hacia futuro puedan cambiar en materia de seguridad, que el tema carcelario cada vez sea menos demandante. Hoy en día, con toda la criminalidad que tenemos, la inseguridad, definitivamente estamos pues llenando las cárceles. Pero también hay personas como por ejemplo los deudores alimentarios y otros más que también van a prisión por delitos menores y también son parte del hacinamiento. Hay que ver, dar un tratamiento también segmentado, prisiones especiales para estas personas. Sí, claro, ojalá el Perú pudiera tener una cárcel de máxima seguridad, ¿no? Que se dice que es Chayapalca, pero después nos enteramos que la única condición que la hace de máxima seguridad es que está alejada, remota. Le agradezco, doctor Tello, su tiempo. Estamos ya cerrando el programa, pero es muy interesante entender que si no resolvemos las cárceles, probablemente no resolvamos de fondo el tema de la inseguridad muy asociado a eso. Gracias, José Tello, abogado, exministro de Justicia. Muy buenas noches.